Sabaste, bienvenido al Krenjai Boxing. Hoy os vamos a explicar cómo podéis aplicar una patada fuerte de manera correcta. Muy buenas, ladies and gents. Hoy os voy a explicar cómo podéis aplicar una patada con el máximo impacto, con el máximo efecto, sin causaros daños a vosotros mismos. Miradlo atentamente porque os voy a dar el truco, el pequeño secreto que hay para aplicar la patada con el máximo impacto, con la máxima fuerza que podéis liberar. No olvidéis darnos el like, suscribiros al canal y compartir el vídeo. Muchas gracias. Comenzamos primero con las diferentes zonas con las cuales vamos a aplicar las patadas. Obviamente eso siempre depende de la patada que aplicamos. En nuestro caso vamos a explicar el movimiento con el tip tap, con el roundhouse kick, y en esa patada vamos a aplicar con el empeine del pie o la parte baja de la espinilla. Los primeros 10 a 12 centímetros son los mejores, porque ahí es el hueso directamente debajo de la piel, es el punto más duro de la pierna y más resistente también para no hacernos daños a nosotros mismos. Otras patadas, por ejemplo el Yarake Fatan, que aplicamos con un giro, se aplica con la suela del pie o el talón, dependiendo de la distancia y de la patada y el objetivo que queremos encontrar con esa patada. Sería alta, media o baja. Los side kicks, las patadas de al lado, que son la tercera categoría de patadas que tenemos, se aplican con el lado fuera del pie, a lo mejor lo más cerca del talón posible, para también tener el mayor impacto. Seguimos con la correcta aplicación de la patada, concentrándonos en la pierna que da la patada, que en este caso va a ser la trasera. Cuando sacamos la pierna trasera para aplicar la patada, lo que hacemos es subirlo inclinado. No lo subimos recto, porque no somos ningún futbolista, sino lo subimos inclinados, entrando en la dirección de la patada, y el último momento antes del impacto la estiramos, no completamente, sino unos 80-85%. Así que cuando lo aplicamos, subimos, entramos y ahí estiramos la patada. Low, en el medio o alto. Seguimos con el paso. Cuando aplicamos la patada trasera, antes hacemos un slide, primero para abrir las caderas, también para ajustar un poco la distancia si es necesario y para sacar un poco más de impulso en el movimiento. Abrimos a un vínculo de más o menos 45 grados, apoyando todo el pie. Y en el momento que subimos la otra pierna, entramos con las caderas girándolos para meter bien la patada en nuestro objetivo. Abrimos y entramos. Otra vez. Abrimos
y entramos. Otra vez. Abrimos y entramos. Ahora vienen las manos, los brazos. El brazo delantero lo subimos para protegernos la cara mientras aplicamos, la patada para protegernos de un cierto contraataque que nos pueden aplicar. La mano derecha la dejamos caer para sacar más impulso o adherir más impulso todavía a la técnica y así implicar el impacto con más fuerza. Así, manos para arriba, hacemos el paso, abrimos, la mano izquierda se sube al lado de la cabeza y la otra en el momento que giramos se cae. Más impulso. Lo mismo del lado. Primero solamente la pierna, levantando y estirando antes del impacto. Luego, con paso. Y ahora, con las manos integrados también. Continuamos con cambiar la ofensiva y la defensiva dentro de la patada. Me explico. Cuando estamos atacando al contrincante de manera ofensiva, dejamos después de la patada la pierna adelante, al igual que lo hemos explicado en el episodio del tip. Si no lo habéis visto, echadle un vistazo. Y así podemos seguir atacando con otras técnicas. Sería otro T, sería un mat, sería un sock, lo que nos viene en ese momento y nos permite la distancia. En el momento que estamos de manera defensiva, defendiéndonos, retrocedamos después de aplicar la patada otra vez con la pierna atrás. Incluso se puede aplicar luego un paso atrás para crear más distancia. Comenzamos con la manera ofensiva. Estamos en nuestra posición, aplicamos la patada y apuntamos la pie delante para luego entrar con un mat, para luego entrar con un KO o que nos permite. Ahora del otro lado, ahora desde el otro lado, paso atrás, contraataque, dejamos la pierna otra vez atrás. Otra vez con la otra pierna, paso atrás, contraataque y dejamos la pierna. Vamos a hacerlo otra vez. Paso atrás.
y mantenemos la posición. Con el otro lado, paso atrás y estamos otra vez en la posición. Estos dos ejercicios, yendo de manera ofensiva adelante y defensiva atrás, hay que repetir o practicar mucho. Ha llegado el momento de explicaros el punto esencial de la patada. Quiero que aprovecháis el momento, parad un momento el vídeo, buscaos un papel y un bolígrafo para apuntarlo, ¿vale? Y dejadme un comentario cuál es el punto que a vosotros nos parece más esencial, más importante o que os hace más problemas para aplicar una patada que derrota a vuestro contrincante e incluso a una palmera. El punto esencial de cada patada es la simbiosis de los movimientos, ¿vale? Así que en el momento que levantáis la pierna para aplicar la patada, en ese mismo momento debéis subiros a la punta de la pierna de empuje y meter la cadera. Todo eso, lo más fluido y lo más natural lo hacéis, ¿vale? Lo más impulso va a tener vuestra patada para de verdad derrotar la pierna, la costilla o la palmera que estáis apuntando. Os voy a dar mi truco para poder practicar eso bien. Yo al principio, para acostumbrarme a ese movimiento, lo que hice es, me puse un cubo de una altura más o menos a mis caderas, al lado de la patada o al lado donde quiero aplicar la patada. Y me acostumbré a pasar por encima para aplicar la patada. En este caso era un saco de boxeo. Si no lo tenéis, practicadlo en el aire. O cuando no tenéis un cierto cubo, imagínatoslo. Solamente es para practicar, aplicar bien ese movimiento. Subir a la punta en el mismo momento que aplicáis la patada. Y por encima. Eso es todo el truco. En realidad no es ningún secreto, pero mucha gente se lo olvida. Practicadlo bien y espero que os ayude. Muchas gracias por acompañarnos durante ese episodio. Espero que os haya gustado. Cualquier comentario, si pensáis que hace falta algo a nuestro canal, dejadlo abajo. Espero veros pronto para el próximo episodio. Y por favor no olvidad a darnos el like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y compartid el vídeo con vuestros amigos. Muchas gracias y hasta la próxima.